Esto, si le puedes dar a la barrita de ocultar, porfa. Bien, pues vamos a ello. Lo primero nos presentamos. Yo soy Judith Hernández y nos acompaña también Margarita Calso. Somos enfermeras, trabajamos en el Hospital Universitario de La Paz, somos profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy doctora en enfermería y Marga está terminando a depositar su tesis doctoral también en la Universidad Autónoma. De lo que venimos a hablaros esta tarde es del concepto de salud sexual en la atención integral a las mujeres. Forma parte de la tesis doctoral de Margarita y de mi proceso de investigación postdoctoral en el concepto de cuidados a la mujer y cuidados al paciente, en este caso oncológico. El enfoque que vamos a utilizar y que vamos a hablar es un enfoque en el cuidado y en el bienestar de las mujeres. Hemos dividido esta ponencia en dos partes. Por un lado, vamos a hablar de la salud sexual enfocada a un nicho poblacional de las mujeres con patología ginecológica, especialmente con endometriosis, para posteriormente continuar con la parte de cuidados a los pacientes oncológicos. Como veis, esta primera parte me presento otra vez, la voy a dar yo y dejamos para el final a nuestra compañera. Para poder hacer una introducción de Un lo que segundo, son los... antes, perdona que te corté, que tenía el micro quitado. Antes de que comiences con tu presentación, por darle la bienvenida y saludar a todos los congresistas que nos están visualizando esta tarde. Saludos Sí, a todos los congresistas del 8º Congreso. Y como bien os habéis presentado, Margarita y Judith nos van a exponer esta tarde su webinar en directo. Y esta ponencia abordará la importancia de la integral a la salud sexual en pacientes oncológicos, un aspecto frecuentemente olvidado durante el tratamiento del cáncer. Y nada, ahora sí que todo tuyo. Deseamos que paséis un rato agradable y también recordaros a los asistentes que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. muy bien, gracias. Perdona que nos hemos solapado un poquito en la presentación. Como sigo comentando, para hablar de salud sexual, para hablar de cuidados a la mujer, para hablar de cuidados en procesos vitales, tanto oncológicos como procesos graves, tenemos que hacer esa pequeña introducción a la patología de la mujer desde una perspectiva de género. Como sabemos, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, es decir, estamos hablando de mujeres jóvenes, van a sufrir estos procesos de endometriosis. Se calcula que alrededor de 190 millones de mujeres lo van a sufrir en todo el mundo. Desde nuestro punto, desde el punto de vista enfermero, desde el punto de vista de los cuidados, la matrona juega un papel fundamental en todo el proceso vital de cuidado y de atención a los pacientes. En el caso de la patología de endometriosis, es una enfermedad invisible para muchos y para un grupo poblacional y un grupo de profesionales, nos quedamos en que solamente es un dolor de regla. Sin embargo, lo que realmente representa es la punta del iceberg. Cuando hablamos de esta enfermedad y decimos que es invisible porque deja de lado o oculta la ansiedad, la depresión, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la disuria, náuseas, vómitos, la ovulación dolorosa o el dolor al defecar, la menstruación abundante, el dolor de piernas, infertilidad. Como veis, hay un abanico de patología detrás y debajo de ese dolor de regla que hace y la convierte en una enfermedad oculta o en una enfermedad invisible. La evolución de esta enfermedad a lo largo de las décadas va desde la dismenorrea que podemos ver en las primeras etapas de la adolescencia, dispareunia, dolor pélvico o infertilidad en la segunda etapa o dolor generalizado, inflamación crónica, incluso otras secuelas como osteoporosis o riesgo de patología cardiovascular en las sucesivas etapas. Vamos a hablar de esta patología y del cáncer en la mujer desde una perspectiva de género. Y tiene que ser desde una perspectiva de género, dado que hay una variedad
sintomatológica y una conciencia generalizada por parte de las mujeres de que es normal que la menstruación duela, pero que pueden pasar varios años hasta que esta patología está diagnosticada. Cuando hablamos de perspectiva de género, como vais a ver en esta siguiente diapositiva, tenemos que hacer unas consideraciones previas para llegar a entender lo que es género y cómo se interrelaciona con la salud. Cuando hablamos de la perspectiva de género y hablamos específicamente de la endometriosis, lo fundamental y desafortunadamente lo que conocemos es que hay un diagnóstico muy tardío. Hasta que llegan las pacientes a las unidades, hablamos de este diagnóstico tardío porque anteriormente hemos creado unos legados de género muy importantes a nuestras espaldas, de ese parirás con dolor casi apocalíptico que nos encontramos referenciado, pues se derivan una serie de mandatos o estigmas y de ahí que si las molestias no son verdaderamente incapacitantes, pues muchas mujeres o no consultan o en este caso los facultativos o el resto del profesional sanitario no van a indagar más. Se trata, por otro lado, de una enfermedad muy poco conocida y mucho menos entendida socialmente. ¿Por qué? Porque en este caso específico estamos hablando de dolores típicamente femeninos, de que eres una mujer poco sufrida, blanca, blanda o poco mujer son algunos de los conceptos que nos encontramos o que se encuentran, mejor dicho, las pacientes que sufren este tipo de patología y somos nosotros, el propio profesional sanitario, el que puede no ser especialmente sensible con el malestar que produce esta enfermedad. Como veis aquí, hay algunas dificultades, o como ya hemos visto, hay unas dificultades en la adecuación del proceso asistencial, ligadas, una vez más, al género. Esto es, por lo que hemos visto, hay una medicalización de las etapas de la mujer, hay una infravaloración, también como hemos visto, del estado emocional, del dolor, o hay una falta de perspectiva de género y en la formación psicosocial de los profesionales. También nos podemos encontrar y nos encontramos con gente que tiene un legado y una implicación muy alta en relación a la formación psicosocial y a evaluar todas las patologías con la perspectiva de género, pero la presión sobre los servicios asistenciales dificulta de una manera muy alta que esto se lleve a cabo. Por otro lado, en algunas ocasiones también nos encontramos con una descoordinación entre los sistemas, es decir, hay una pérdida de las personas de referencia de tal manera que todo ello confluye y hace que haya una dificultad en la adecuación del proceso asistencial a las necesidades y, cómo no, a las expectativas de las pacientes, que vamos a ver que es muy importante tener el punto de vista, tener el foco y tener a la paciente en el centro, es decir, evaluar desde su punto de vista las experiencias y las expectativas que tiene. Para ello, cuando tratamos a una mujer en cualquier escenario y más en estas patologías que son complejas, todo el abordaje de los problemas de salud se hacen a través de un mapa de experiencia del paciente. Como veis, en la imagen es un mapa clásico, en este caso. Luego lo comentará también nuestra compañera. Es un mapa que está asociado a toda la patología de la mujer crónica. Por lo tanto, vale para evaluar tanto la patología con endometriosis como a las pacientes con patología oncológica. Es una herramienta que consiste en analizar la cadena de procesos del sistema sanitario, pero cambiando el punto de vista. En este caso, el punto de vista va a ser el punto de vista del usuario. Se trata de una metodología, por otro lado, que ilustra el acompañamiento, el recorrido del paciente desde que aparecen los primeros síntomas hasta el tratamiento y el posterior seguimiento, centrándose en aquellos momentos que son claves y en los que van a representar un conflicto y en los que, por consiguiente, es necesario hacer una toma de decisiones. Cuando elaboramos este mapa de experiencia del paciente, es bastante común para las pacientes con endometriosis que para la paciente oncológica, en el sentido de que cuando analizamos sus necesidades convergen estos problemas en el acompañamiento o en el abordaje de estos problemas asociados a la patología. Cuando preguntamos qué es lo que necesitan, aparece
calidad de vida, aparece dolor, aparece infertilidad, aparece afectación emocional, aparece dudas en el tratamiento o aparecen conceptos relacionados con la sexualidad. Estas 6 circunstancias están presentes tanto en el diagnóstico, en la detección, como en el tratamiento, como en el seguimiento de las pacientes. Si surgen unos problemas, tenemos que abordarlos. ¿Cómo los abordamos? A través de intervenciones de enfermería, control del dolor, mejorar la calidad de vida o acciones para mejorar la calidad de vida, intervenciones en torno al manejo emocional, atención a los problemas reproductivos, atención a la salud sexual y adherencia al tratamiento. ¿Dónde nos vamos a centrar a lo largo de esta charla? En la atención a la salud sexual. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que veáis un punto de vista y completéis el mapa de cuidados de estas pacientes, haciendo una atención integral, una atención coordinada a la persona con endometriosis, con patología compleja, para mejorar en definitiva los resultados en salud, para mejorar también su calidad de vida. Tenemos que hablar un poquito de la calidad de vida asociada a la patología compleja y cuáles serían los cuidados integrales. Cuando hablamos de calidad de vida, específicamente en la mujer con endometriosis, hablamos de una calidad de vida relacionada con la salud. Y esta calidad de vida, cuando hay numerosos estudios, aquí os he puesto algunas referencias de los mismos, la conclusión o la discusión analiza cómo es significativamente menor esta calidad de vida en mujeres que están afectadas con endometriosis cuando se comparan con aquellas con otra sintomatología. Sí que es similar, pero sin esta enfermedad. Específicamente, al hablar de endometriosis, hablamos de mayor absentismo laboral, lo que implica o dificulta que haya un desarrollo profesional completo. Imaginaros una persona, una compañera de trabajo que cada mes tiene que faltar durante 3 o 4 días por dolor incapacitante. Si esto se produce en una adolescente que está en el segundo año de bachillerato, como podéis ver, el rendimiento académico también se va a ver dificultado o disminuido en relación a esta patología, y si nos enfrentamos o lo vemos recién o muy unido a pruebas importantes como puede ser la PAU, pues una paciente en el que tiene un dolor incapacitante justo los días que tiene que hacer los exámenes más importantes, pues cómo no, va a influir en ese rendimiento académico. Incluso algunas pacientes, en estos estudios aparece reflejado, hay una dificultad en la realización de actividades diarias, incluso la compra para ellas es un problema añadido en relación a esta patología. Hay una reducción de las relaciones sociales, limitan los contactos y limitan el tiempo de ocio por miedo a no estar bien, o a que tengan ese dolor incapacitante que para muchas es una enfermedad real y que les impide hacer cualquier actividad y poder seguir con su día a día. Todo ello hace que haya una morbilidad psicológica, ansiedad, depresión. Las relaciones afectivos sexuales están muy afectadas en este caso, hay aislamiento y también repercute en la parte económica. Hemos visto que hasta que llegamos a un diagnóstico pasan muchos años. Hay veces que en estas pacientes, incluso tras ser intervenidas, siguen teniendo secuelas, siguen teniendo síntomas, o dicho de otra manera, la medicina tradicional no llega, o para ellas en algunos casos no llega en tiempo y forma, y buscan otras alternativas de sanidad privada o de otro tipo de tratamientos que, aunque no hay evidencia probada y probablemente no vayan a mejorar su calidad de vida, lo intentan. Entonces, la repercusión económica que tiene y también está reflejada en estos estudios es importante.
Por concluir un poco este apartado, las dimensiones que están afectadas, hemos visto que a nivel de la calidad de vida relacionada con la salud afecta tanto a nivel físico, emocional como social. A nivel físico, todo lo que hemos visto, este dolor físico intenso que limita la actividad diaria y que afecta a la salud general de las mujeres, implica una reducción de la calidad de vida física. En relación a la calidad de vida emocional, las mujeres con endometriosis pueden experimentar ansiedad, depresión, estrés, y esto es un impacto emocional significativo debido a su condición y a sus síntomas. La calidad de vida social también está implicada, puesto que la endometriosis puede interferir en, como hemos visto, en las relaciones sociales, en actividades, llevando a esa sensación de aislamiento y de falta de apoyo. El núcleo central de la patología por endometriosis es el dolor crónico, que las que estáis escuchándonos y sois enfermeras, sabéis que está codificado en la NANDA y está catalogado como ese quinto constante. El dolor crónico y por lo tanto la intervención, que sería el control del dolor, tiene que ser así, pues afecta a la calidad de vida cotidiana y sería necesario adjuntar la valoración de la calidad de vida como consecuencia de este dolor, que afecta al sueño, a la dieta, al estrés, a la actividad física. Tenemos que evaluarlo y tenemos que evaluarlo de una forma objetiva para poder hacer seguimiento y evaluar las siguientes o las intervenciones que se van a llevar a cabo para saber si son efectivas o no son efectivas. En la afectación psicológica, para que tengáis algunos datos en relación a la misma, la experiencia de dolor es el desencadenante de cuadros depresivos y ansiosos. Hay alguna bibliografía que habla sobre ello y que refleja que hasta el 31,8% de las mujeres que padecen endometriosis tienen síntomas de ansiedad y el 28,9% de las mismas síntomas depresivos. No podemos olvidar un síntoma que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido, pero que causa un problema importante a estas pacientes. Es que los últimos estudios hablan de que la mayor parte de las pacientes van a experimentar una sensación crónica de cansancio y de fatiga vital. ¿Por qué es debido este cansancio y esta fatiga vital? Aquí os expongo los factores implicados en la aparición de la fatiga, que son desde factores inmunológicos hasta factores sociales, factores de estrés. Y esto es porque hay una presencia de una respuesta inflamatoria que a su vez va a producir unas alteraciones en el eje hipotálamo pituitario adrenal. Con ello terminaríamos esta fase de calidad de vida y de interrelación con la calidad de vida, que a su vez nos sirve de manera introductoria para contaros el núcleo central de esta ponencia. Siempre que hacemos una charla de este tipo, las que estáis al otro lado, no nos gusta hacer una charla magistral, sino que debería ser, o nos gusta que sea una charla colaborativa, porque así todos aprendemos de todos. Así que aprovecho este espacio de tiempo para recordaros que cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que queráis contar o cualquier discrepancia, que también lo puede ser, estamos a vuestra disposición para hablar, para contaros. Abrimos micrófonos o a través del chat y lo tenemos en cuenta. Como os decía, al hablar de la sexualidad en las mujeres con endometriosis, tenemos que decir muy rápidamente, para no pisar mucho la charla de nuestra compañera Margarita Calso, es que la sexualidad es una dimensión fundamental al ser humano, es decir, es inherente al mismo y por tanto va a estar presente en todos los ámbitos y se va a experimentar y se va a expresar como todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos, de tal manera que va a depender del bienestar físico, del bienestar psicológico y de la esfera social también. La sexualidad la relacionamos con las experiencias tanto pasadas como con experiencias presentes. Se relaciona con la personalidad, con las emociones y con la cultura. Supone, en este caso, la sexualidad,
entendida como una modulación del instinto sexual y tiene una función tanto emocional, perdonar, tanto social como personal. Y obviamente esto va mucho más allá de lo puramente reproductivo. Para entender la sexualidad, seguro que muchas y muchos de los que estáis al otro lado de la pantalla recordaréis cuando estudiábamos a Master y Johnson, cuando estudiábamos cómo describía la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. Master y Johnson evolucionaron y en su momento, en ese año 1978, fue un paso importante en la revolución sexual y en el análisis de la sexualidad, pero se hizo desde un punto de vista muy fisiológico y sin separar y sin tener en cuenta las diferencias en la sexualidad del hombre y de la mujer. Master y Johnson describieron estas 4 fases tan conocidas de la sexualidad, que una era la fase de excitación, y hablaba de tensión muscular, de lubricación, de que aumentaba el tamaño de los 2 tercios inferiores de la vagina, que había vasoconstricción, que había erección del pene. También en la fase de meseta hablaba que estos cambios se intensificaban, se producía esa intensificación rápida hasta la fase orgásmica, que había un orgasmo, es decir, unas contracciones musculares espontáneas, involuntarias, tanto genitales como extragenitales, que generalmente coincidían con la eyaculación en el varón y que solían identificarse de una manera placentera. Y posteriormente una fase de resolución donde todo volvía a la normalidad, disminuían las constantes vitales, disminuía la tensión muscular y durante mucho tiempo este es el modelo de respuesta sexual que hemos conocido y que hemos estudiado. Más adelante, en el año 2000, Rosemary Bosson hablaba que esto no es así siempre, hablaba de que existen 2 modelos, 2 formas de relación sexual. Una, que era la que conocíamos, que era el modelo de Master y Johnson, en el que cuando hablamos de la mujer decíamos que la mujer siente un deseo espontáneo. Y otro, el más frecuente, que es este, es el circular, en el que se manifiestan pues diferentes posturas sexuales, que suelen ser neutras, y en la que si se dan los estímulos adecuados, se desencadenaría el deseo y la excitación. Es lo que denominaríamos un deseo reactivo. Como veis, este modelo sexual poco tiene que ver con el que conocíamos anteriormente. En este modelo, que la respuesta inicial o la postura inicial es neutra, necesita intimidad, necesita autoestima, necesita compromiso, afecto, hay una motivación personal, predisposición, estímulos, excitación, deseo sexual reactivo e intimidad y bienestar. Es mucho más completo, mucho más enriquecido que el modelo anterior. Y como mucho, vamos a ver cómo el modelo de Master y Johnson ha evolucionado. Algunas diréis, bueno, ya en el modelo de Master y Johnson vimos esta respuesta sexual femenina y se hablaba de que la fase de meseta era mucho más prolongada en la mujer y que la fase de resolución podía seguir manteniéndose en esa excitación. Sea como sea, el modelo cíclico de Bosson supone una respuesta, un supuesto y una revolución en cuanto a la respuesta sexual femenina y al abordaje y al tratamiento de las disfunciones en la mujer. Cuando hablamos específicamente de la respuesta sexual y de la patología sexual en los procesos, por ejemplo, en los procesos de endometriosis, vemos cómo esta enfermedad afecta a mujeres jóvenes y durante casi todos, por no decir todos, sus años reproductivos. Y en este caso sería muy necesario eliminar esa brecha artificial que existe y que muchas veces los sanitarios la hacemos entre salud reproductiva y salud sexual en pacientes y en las parejas. Os explico un poquito más esto. La endometriosis, cuando la conocemos en profundidad, vemos que está asociada de manera importante a la infertilidad. Dicho de otra manera, y por lo tanto, hay en muchas ocasiones que vinculamos la sexualidad con el deseo reproductivo y no siempre es así. Es decir, tenemos que intentar
eliminar o satisfacer las necesidades de las mujeres con problemas de infertilidad y también en aquellas que no quieren ser madres, pero quieren solucionar esa patología o esa problemática en relación a la salud sexual. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que nos encontramos y que ya os adelanto que en muchas ocasiones son comunes a toda la patología ginecológica, bien sea oncológica o bien sea no oncológica, pero crónica grave, como es en el caso de la endometriosis, por las cirugías que implica, tanto si tienes una intervención de un cáncer de cérvix o de un cáncer de útero, como si la intervención es por endometriosis, las secuelas que puede generar implican un dolor coital, es decir, dispareunia, una disminución del deseo o problemas de lubricación. ¿Por qué ocurre esto? Pues la dispareunia a nivel general sucede en un porcentaje mucho más alto en parejas heterosexuales en las que se relacionan a través de la penetración, porque esto supone entrar en contacto pues, o con los focos endometriósicos o bien en las cirugías ginecológicas con adherencias, con cicatrices, sobre todo en la penetración profunda y cuando llega a fondo de saco, bien sea por un foco endometriósico, como he dicho, o bien sea porque hemos hecho una conización, hay un cáncer de cervix que tenemos que radiar la zona, eso va a implicar dolor. También hay una disminución del deseo por causas multifactoriales, desde el dolor a la mala calidad de vida, al ánimo, tratamiento hormonal que, como no puede ser de otra manera, inciden directamente en el deseo. La lubricación, esa disminución de la lubricación o de la sequedad vaginal, se debe a los tratamientos hormonales, tanto para el caso de endometriosis, que utilizamos fármacos que anulan el estado estrogénico de la mujer en ese periodo fértil, o bien por la patología ginecológica que implica que a través de los tratamientos de radioterapia y quimioterapia van a producir esa eliminación hormonal. Sequedad, lo que va a producir una experiencia sexual centrada en el dolor con una falta de concentración erótica. Podemos concluir a través de este estudio bastante reciente de una compañera que habla que 2/3 de las mujeres que tienen endometriosis van a sufrir dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia y que esto afecta a su salud sexual de manera frecuente. Además, este miedo al dolor durante las relaciones sexuales y sobre todo en el coito, de manera particular, afecta a autoestima, afecta a las relaciones, crea una relación de culpabilidad de la misma y, por supuesto, afectan a esta esfera sexual y, como consiguiente, puede tener un efecto colateral y es una afectación en la relación de pareja. ¿Alguna evidencia a tener en cuenta? Aquí he cogido algunas publicaciones de nuestra compañera Margarita Calso y para centrarnos en la enfermería centrada en la evidencia, pues ya nos dice en sus estudios que el dolor pélvico crónico puede alterar de manera llamativa el ciclo de respuesta sexual femenina y por ello tener miedo a las relaciones, tener un bajo deseo sexual y dificultad para alcanzar el orgasmo. La queja más frecuente, como hemos visto anteriormente, es la dispareunia, sobre todo en la de endometriosis profunda infiltrante. Os he puesto esta imagen porque es bastante ilustrativa y nos sirve tanto para hablar de la endometriosis como para hablar de las cicatrices que dejan los tratamientos oncológicos en ginecología. Hay una invasión, bien sea por la endometriosis o bien sea por la cirugía y la radioterapia, de los ligamentos uterosacros y sobre todo también de la parte del saco de Douglas en la vagina posterior. Es decir, estaríamos hablando de esta zona. Muy llamativo es el caso de mujeres con cáncer cervical, es decir, con cáncer en esta zona del útero que precisan radiación. La radiación incluso va a llegar a otras partes, va a llegar a la vagina, va a llegar a la vulva y va a llegar a toda la parte del sistema venoso, tanto superficial como profundo. Centrándonos en los ligamentos,
Estos van a poseer y poseen un número muy elevado de fibras nerviosas y cuando éstas se lesionan, bien por invasión o bien por infiltrado, hay más tensión, hay más rigidez y esto desencadena el dolor y se agrava o se acentúa durante la penetración. Todos los programas de intervención que hacemos en torno a la sexualidad los hacemos desde una perspectiva de género porque tenemos en cuenta las peculiaridades de la mujer y tienen que ser desde un punto de vista feminista porque no puede ser de otra manera que centrarnos en las desigualdades que se encuentra la mujer, en los problemas específicos de ellas para abordarlos. En definitiva, algunas píldoras para terminar esta fase que os dejo para que podáis practicar en vuestra día a día en la labor asistencial. Dejar de normalizar el dolor de las relaciones, no enfocar el tratamiento localmente en la dispareunia, sino que la sexualidad hay que tratarla en general con este ciclo de respuesta sexual circular o, en definitiva, que cada vez que un paciente se sienta en vuestra consulta, tenemos que hablar de sexo. Con asesoramiento, con orientación a una sexualidad no prescrita, tratando el dolor en todas sus formas, desde el dolor regional hasta los síndromes miofasciales, hasta los puntos gatillos, los edemas, desde esa fisioterapia del suelo pélvico. Con algunas intervenciones claves como las que vemos aquí y, en definitiva, en talleres, grupos de apoyo, mejorando, haciendo un manejo del bajo deseo sexual y focalizando y trabajando con la mujer en que el coito no es lo más importante y que hay otras formas de relacionarse. Cuando decimos que el dolor no es normal, tenemos que empoderar. Si tienes dolor, para. Cuando hablamos de dolor, tenemos que entenderlo. No hay un dolor inventado, hay que trabajar en la satisfacción. También trabajar, como hemos dicho antes, en que el coito no es lo más importante, por lo tanto, ampliar las experiencias eróticas, sus guiones, la satisfacción, los encuentros e introducir modificaciones, poniendo al placer en el centro. Para mejorar el bajo deseo, os tengo que contar que hay dos formas de activar el deseo. Hay un deseo espontáneo, un deseo interno, que podemos decir que es ese fuego interno, eso que se nos activa. Y hay otra forma de activar el deseo que es trabajándolo, haciendo o trabajando sobre el deseo responsivo. Es ese que se activa ante estímulos externos. Para ello, a las mujeres con las que trabajamos, para activar ese deseo espontáneo, pues le podemos recomendar ejercicio físico, cuidar el autoestima, reducir el estrés, la fatiga, estímulos sensoriales, aromas, texturas, luces, autoplacer y autoexploración, alimentación afrodisíaca y trabajar en lo imaginario. Y algunas recomendaciones que podemos dar a nuestras pacientes para trabajar el deseo responsivo: contacto físico no sexual, besar sin prisa y sin otra intención inmediata, probar nuevas experiencias, escuchar y sincronizar emociones antes de empezar algo físico, hacer una comunicación afectiva, un ambiente relajante y sin distracciones, un tiempo de calidad, explorar el contacto consciente y darse tiempo y paciencia. Os dejo estas tarjetas de recomendaciones para que la podáis trabajar con las pacientes en vuestras consultas. Algunos consejos prácticos: hidratación y lubricación, básico para contrarrestar el efecto del tratamiento. Ayuda y facilita las sensaciones sexuales, hidratantes, tanto de base óleo como de lubricantes al agua, o para aquellas que sea necesario, los anillos en confort. En esta imagen parece muy grande, pero realmente es como un pesario que se coloca en el cervix e implica que en las pacientes la penetración llegue hasta el fondo de saco de Douglas. Y por mi parte, termino con esta parte para dejar a mi compañera que hable de todo lo específico del cuidado a la sexualidad en los pacientes oncológicos, que es muy importante. Os dejo con esta frase, que en muchas ocasiones las matronas y las enfermeras somos los primeros profesionales en entrar en contacto con la enfermedad de la mujer,
Y es por ello que debemos estar preparados y formados para prestarle unos cuidados de calidad. Os paso con mi compañera que os va a hablar de esta atención integral de la salud sexual en los pacientes oncológicos. Buenas tardes. Bueno, como os han dicho, mi nombre es Margarita Calso, soy supervisora en el Hospital Universitario La Paz y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y siguiendo la línea de investigación de mi tesis doctoral, hoy quiero compartir con ustedes algunos hallazgos recientes y prácticos sobre la atención integral de la salud sexual en pacientes oncológicos, poniendo especial énfasis en el rol de la enfermera gestora de casos. La sexualidad es una parte integral del ser humano, como hemos visto, que abarca aspectos biológicos, emocionales, psicológicos y sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad incluye no solo las relaciones sexuales, sino también el erotismo, la intimidad y el placer, y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Los objetivos de esta charla serán revisar la evidencia reciente sobre los factores que afectan a la salud sexual en las pacientes con cáncer, analizar el impacto que tienen los tratamientos oncológicos y las alteraciones hormonales en su función sexual, destacar la importancia de los factores psicosociales y la comunicación en pareja y resaltar el rol de la enfermera gestora de casos en la atención multidisciplinaria. El cáncer afecta a múltiples dimensiones de la vida de los pacientes, no solo a la salud física, sino también al bienestar emocional, social y, muy importante, a la sexualidad. La propia enfermedad, los tratamientos oncológicos como la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia y las terapias hormonales pueden generar efectos secundarios que impactan en la función sexual. En los últimos años se han producido grandes avances en el manejo del cáncer, lo que ha aumentado la tasa de supervivencia y ha convertido esta enfermedad en crónica. Como resultado, la atención sexual ha surgido como un aspecto muy importante del bienestar y la calidad de vida tanto de los pacientes en tratamiento como los supervivientes de cáncer y sus parejas. Hoy basaremos nuestra charla en publicaciones posteriores a 2020 que analizan estos aspectos, poniendo de relevancia el papel de la enfermera gestora de casos. Bien, antes de continuar, vamos a hablar de oncosexología. La oncosexología es una disciplina multidisciplinaria que se centra en la intersección entre la oncología y la sexualidad. Surgió en Holanda en 1998, aunque no es ampliamente conocida como tal, ha demostrado ser fundamental en la atención integral de los pacientes con cáncer. En España hay esfuerzos para integrarla dentro de la atención oncológica. La SEOM es una de las organizaciones que trabaja en este ámbito, así como la Sociedad Española de Enfermeras Oncológicas. Incluir la sexualidad desde el diagnóstico y durante todo el proceso de tratamiento puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Abordar la sexualidad de manera proactiva y ofrecer asesoramiento especializado puede reducir la mortalidad asociada al cáncer y sus tratamientos. Los pacientes que reciben apoyo en oncosexología tienden a tener una mejor adaptación emocional y psicológica al cáncer. La colaboración entre oncólogos, psicólogos, sexólogos, enfermeras y otros especialistas es esencial para abordar las necesidades específicas de cada paciente. Vamos a analizar los principales factores que afectan a la salud sexual en los pacientes oncológicos. Las alteraciones hormonales. Bien, estudios como los de Lee y colaboradores han documentado que la disminución de hormonas como estrógenos y testosterona afecta negativamente a la libido y a la función sexual, especialmente en cánceres hormonodependientes como el de mama y el de próstata. Los tratamientos oncológicos pueden causar fatiga, dolor crónico y cambios en la respuesta sexual, y esto se traduce en la disfunción eréctil
en varones y en sequedad o dolor durante el coito en mujeres. Por otro lado, tenemos los factores psicosociales y emocionales. Vemos que el diagnóstico de cáncer y el proceso de tratamiento generan altos niveles de ansiedad, depresión y estrés. Moreno y colaboradores mostraron cómo estos factores se relacionan con la aparición de disfunción sexual. Los cambios físicos derivados de la enfermedad o sus tratamientos afectan a la percepción que tienen los pacientes de sí mismos, lo que puede dificultar la intimidad. La comunicación abierta entre las parejas es fundamental. Jensen y colaboradores evidenciaron que la falta de diálogo sobre las dificultades sexuales puede exacerbar los problemas, mientras que intervenciones psicoeducativas y terapias de pareja, como sugiere otros autores, mejoran la intimidad y la satisfacción sexual. Existen modelos integrados que nos mencionan cómo hay eficacia en enfoques multidisciplinarios que integran el asesoramiento especializado, la terapia sexual y el seguimiento oncológico. Estos modelos ayudan a reducir la incidencia de disfunción sexual y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Estudios específicos de cáncer de mama y próstata subrayan la importancia, además de adaptar las intervenciones a las particularidades, por supuesto, del tipo de cáncer y el tratamiento recibido. Hablando de fertilidad y cáncer, podemos decir que las enfermeras, como ha dicho nuestra compañera anteriormente, actúan como el primer punto de contacto en las unidades de reproducción asistida para que los pacientes consulten si existen opciones de preservación de la fertilidad que sean compatibles con dichos tratamientos. El rol de la enfermería en la prevención, en la preservación de la fertilidad pediátrica es muy importante. Las enfermeras evalúan el riesgo de infertilidad debido a los tratamientos oncológicos y asesoran a los pacientes y a su familia sobre las opciones y las técnicas de preservación de la fertilidad. Por ejemplo, la criopreservación del tejido ovárico o espermático, que es una técnica que implica la extracción y congelación del tejido ovárico o espermático antes de que el paciente reciba tratamientos oncológicos que puedan dañar su fertilidad. Por otro lado, el uso de medicamentos protectores, en algunos casos, para proteger los órganos reproductivos durante el tratamiento oncológico. En esta diapositiva vemos un algoritmo de decisión. Desde el Hospital La Paz, por ejemplo, se ofrece un manejo multidisciplinario, una atención integral a estas pacientes con deseos gestacionales. Primero, en tumores que afectan al aparato reproductor con tratamiento conservador y con protocolo de derivación a la unidad de reproducción humana asistida para la preservación de la fertilidad femenina y masculina, teniendo en cuenta tanto sexo como edad de los pacientes. Es importante este abordaje en la edad pediátrica. La formación continua y la actualización en las últimas técnicas y protocolos de preservación de la fertilidad son esenciales para los profesionales de enfermería. A continuación, vamos a hablar del rol de la enfermera gestora de casos. La enfermera gestora de casos es fundamental en la atención oncológica. Como sabemos, su rol consiste en coordinar la atención entre distintos especialistas, oncólogos, psicólogos, terapeutas sexuales y asegurar que las intervenciones multidisciplinarias se implementen desde una perspectiva holística y de manera oportuna. Además, actúa como educadora, informando a los pacientes y a sus familias sobre los posibles efectos secundarios en salud sexual y la importancia de mantener una comunicación abierta. Esto es clave para empoderar a las pacientes y mejorar su calidad de vida. La enfermera realiza además un seguimiento periódico del estado del paciente, evaluando la efectividad de las intervenciones y ajustando el plan de cuidado según las necesidades. Este seguimiento permite detectar de manera temprana cualquier complicación relacionada con la disfunción sexual y gestionar el apoyo necesario. Las estrategias, por lo tanto, que utiliza la enfermera en la consulta son organización de talleres y grupos de apoyo, implementación de protocolos de evaluación de salud sexual y la facilitación de la comunicación entre el paciente y el equipo multidisciplinario.
Como conclusiones y en resumen, podemos decir que la evidencia reciente nos muestra que la salud sexual de los pacientes oncológicos se ve afectada por múltiples factores físicos, hormonales, psicosociales y relacionales. Una atención integral y personalizada es esencial para abordar estos desafíos. El rol de la enfermera gestora de casos es vital para coordinar esta atención multidisciplinaria, ofrecer educación, apoyar emocionalmente a los pacientes y garantizar un seguimiento continuo que permita ajustar las intervenciones de manera oportuna. Se recomienda seguir formándose en estas áreas, implementar protocolos de seguimiento integral y promover la comunicación efectiva entre el paciente y el equipo de salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Gracias por su atención. Espero que la charla les haya ofrecido herramientas y perspectivas útiles para enriquecer la atención integral a este tipo de pacientes y estoy abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Dejamos este espacio de tiempo, estos 10 minutos que quedan para abrir un espacio de debate y de preguntas sobre esta ponencia y sobre este tema que hemos estado trabajando. Hola de nuevo, chicas. Lo primero, bueno, darles la enhorabuena y también nos la están dando por el chat diciendo que ha sido muy interesante. Lo bien expuesto y completo que ha estado todo, o sea que muchas gracias por la ponencia que habéis realizado. Y lo dicho, a ver si se animan a consultar alguna duda o alguna pregunta. No, si queréis, mientras van surgiendo algunas preguntas, a mí sí que tengo una pregunta para Margarita, que siempre nos hacen las pacientes oncológicas. ¿Se integra la salud sexual, o mejor dicho, se debería de integrar la salud sexual dentro de la valoración al paciente oncológico? Bueno, nosotros después de detectar esta necesidad hemos visto cómo agradecen que se les pregunte sobre este tema, que hagamos un cribado en la consulta sobre disfunción sexual, es importante para ellas. ¿Y has visto un cambio? Hablábamos de experiencia del paciente, esa satisfacción de las pacientes agradecen, como has dicho, ser preguntado, y has visto un cambio en la dinámica de las consultas cuando se lleva a cabo. Es decir, cuando tú a una paciente les pones, o desde el punto de vista muchas veces enfermero, piensas que no te van a contestar o que se van a sentir intimidadas. ¿Eso es así o es un falso mito que ya debemos de quitarnos? Es un falso mito porque estamos dentro de nuestra consulta, se crea un ambiente íntimo y ellas, como te decía antes, se sienten agradecidas. Enseguida se lo toman como una pregunta o como una exploración más de todas las esferas que están afectadas, ¿no? Y agradecen también los grupos de pacientes, ¿no? El que organices grupos de educación con sus iguales y que se puedan abrir espacios donde se hable abiertamente de estas necesidades. Desde el punto de vista de endometriosis, que es el que más conozco, en oncología la experta es Margarita, están deseando que les preguntemos y algunas nos refieren de que pensaba que bastante tenía con haber superado esta intervención, con haberme quitado la endometriosis como para querer o tener que centrarme en la sexualidad. Y es que realmente muchas veces son pacientes muy jóvenes. El abordaje que se hace a la mujer va un poquito por detrás del varón. Tú que también trabajas con varones, esto está mucho más implementado. La sexualidad en el varón oncológico se ha trabajado desde siempre. Puedo recordar pacientes con cáncer testicular o pacientes prostáticos, lo tienen muy, muy intrínseco en esa labor y ese cuidado, y en la mujer hemos sido siempre un paso por detrás. También tiene que ver con esa perspectiva de género, ¿no? Del cuidado.
de que la vamos introduciendo y centralizando. Por supuesto, por supuesto. Sabemos cómo el tema de la sexualidad masculina está presente desde el inicio en estos tratamientos oncológicos, pues todo lo que afecta a su sexualidad, y hay tratamientos tanto farmacológicos como de otro tipo, ¿no? Ya desde hace muchos años implementado, y sin embargo, en el caso de la sexualidad femenina, más allá del tema de la lubricación y todo este tema, se ha hablado poco. A ver, yo animaría a las enfermeras que tienen consultas de atención integral a este tipo de pacientes, que yo entiendo que no tenemos formación a lo mejor específica en sexualidad como para darles recomendaciones, pero más allá de que podemos buscar esa formación, lo que es muy, muy interesante es hacer un cribado de disfunción sexual. Por lo menos saber que está, detectarlo de manera temprana y poder, por lo menos, derivarles a otros especialistas o ya digo, que nosotros hemos implementado este tipo de consulta cuando hemos levantado esta necesidad sentida, ¿no? Cuando la hemos detectado, pues ya nos hemos puesto en marcha a hacer los grupos, pues de localizar matronas formadas en este campo o incluso enfermeras que se han interesado por hacer formación en sexualidad. Creo que la sexualidad tiene que ser una esfera más a identificar y a trabajar y a intervenir en el caso que sea necesario. Yo que he tenido el privilegio de leer un poquito en profundidad tus estudios y tu tesis, pues aquí doy ese agradecimiento de que haya estudios de calidad que vayan en esta línea y que trabajen en la salud de las mujeres y en la salud sexual de forma más específica. Vamos a esperar un poquito más, a ver si hay alguna otra pregunta y, bueno, si no, nos vamos despidiendo. Marga os ha puesto su contacto. El mío lo pongo aquí por el chat. Cualquier duda que tengáis o que queráis contactar con nosotras, pues lo ponemos por aquí. Y muchas gracias por escucharnos y por participar en este foro. Muchas gracias, chicas. Vale, has dejado por aquí tu contacto, perfecto. Luego también, como mucha gente lo visualiza en el congreso ya una vez finalizado, grabado, Sí. por el tema horarios, al final, como estamos siempre todo el mundo a turnos, también si queda alguna duda o cualquier cosilla, seguramente se pone en contacto con vosotras, aunque lo habéis explicado también, que seguro que ha quedado muy claro y un tema que mucha gente no conocíamos tan a fondo quizás, o no estábamos tan concienciados a escuchar hablar sobre ello. También a las dos, por mi parte, deciros que ha sido un placer escucharos y asistir a vuestra ponencia y que es una suerte contar con profesionales de vuestra categoría en el congreso. Desde la organización, agradeceros también vuestra participación y daros las gracias nuevamente. A vosotras por invitarnos. Muchas gracias. Nada, esperamos teneros en futuros congresos. Sí. También extendemos el agradecimiento a los congresistas que nos han acompañado esta tarde en este segundo webinar de hoy y recordarles que mañana y pasado podrán seguir disfrutando de diferentes webinars, perlas científicas, simposios, incluso si quieren volver a ver alguno de los de esta tarde pueden volver a verlo y cualquier cosilla estamos por aquí. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, buena tarde.